Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Soy Eduardo Alexander Cárdenas Pérez de Matemática Empírica y estamos en el segundo video del número pi. En esto, como les prometí, voy a hacer un recuento histórico sobre este número y su importancia. Generalmente los números que son irracionales han despertado el interés en la humanidad por su estudio. Dentro de esos tenemos al número pi, al número e, al número phi, al número gamma, entre los más conocidos, y también las raíces impares, las raíces de números primos. Pero el número pi, por haber sido descubierto o encontrarse esa relación entre la circunferencia y el diámetro desde épocas muy antiguas, pues ha sido un objeto de discusión y estudio por los astrónomos, matemáticos, estudiosos de todas las épocas. Desde la antigüedad más o menos hasta el siglo XII el interés en él estaba radicado porque era incómodo, como les digo, trabajar con cifras decimales. Siempre quedaba esa incomodidad y más esos problemas que hay de análisis como la cuadratura del círculo que viene desde la antigüedad. Siempre han habido esa pugna, ese problema hasta en partes filosóficas y matemáticas de que si la relación entre la circunferencia y el diámetro, o sea, pi, tiene fin, sus decimales, o sea, se puede expresar como un racional. Y esto ha llevado a que se hayan hecho muchas aproximaciones y estudios. Obviamente, al principio era muy complicado y las aproximaciones se hacían dibujando polígonos de determinada cantidad de lados inscritos o circunscritos dentro o afuera, pues inscritos es dentro, circunscritos es afuera de la misma circunferencia, y por esas aproximaciones se trataba de llegar a la relación de ese número pi. Bueno, hasta más o menos el siglo II, después del siglo XII, XIII, XIV, cuando se empezaron a desarrollar series, pues ya estuvo más por el lado de los retos matemáticos y encontrar sus aproximaciones y buscar un renombre al encontrar más cifras de este número. Tanto que hubo personas que dedicaron gran parte de su vida en su descubrimiento. Y ya en las épocas modernas, con el desarrollo de las computadoras, pues se ha hecho un trabajo enorme en su desarrollo. Vamos a hablar en ello, entremos en materia. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es que en Mesopotamia, en algunos textos o algunos, digamos, situaciones donde se ha encontrado, en Mesopotamia se utilizó un número de 3 más un séptimo como la aproximación más antigua de pi. En el papiro de Rin, que tenemos más o menos hacia el año 1800 antes de Cristo en Egipto, una aproximación que hicieron fue de 256 sobre 81. También está la tablilla Susa, una tablilla muy antigua del año 1600 antes de Cristo, donde la aproximación fue de 25 octavos. Para la Biblia, en uno de sus libros, específicamente en Primera de Reyes y en Segundo Libro de Crónicas, se nombra de manera simbólica la relación de pi. Y esta pues hacen una aproximación muy regular para la época comparado a los otros escritos, porque la aproximación es de 3. También está en la India el Bandayana, que es un escrito del año 500. La Biblia lo ubica más o menos en el año 600 al número 3 que hacen de relación, y en el Bandayana se aproxima a 3,09 hacia el año 500 antes de Cristo. Continuando, pues encontramos ya a nuestro estimado Arquímedes. Arquímedes, él hizo unas aproximaciones con polígonos internos y externos y llegó a, digamos, a encontrar dos valores aproximados donde se podía encontrar pi, que era 310,71 y 3 un séptimo. Él decía que entre esos dos números se encontraba el valor real de pi, haciéndolo, como les digo, con polígonos inscritos y circunscritos. Luego Ptolomeo, del que ya hablamos, el famoso astrónomo y matemático Ptolomeo, bueno, Arquímedes lo hizo hacia el año 250 antes de Cristo, más o menos este cálculo, y Ptolomeo pues nos da un valor de 377,120, que da casi 3,1416, que es una muy buena aproximación. Yendo hacia China,
tenemos al señor San Heng, que su primera aproximación que dio fue hacia el año 100, entre el año 78 y 139 después de Cristo. Él vivió y dio una aproximación de raíz de 10. Hubo otros estudiosos dentro de estas épocas, pero hay muy pocos vestigios. Estoy dando como los más importantes. Dentro de ellos tenemos al señor en China, Liu Hu. Liu Hu hay que hacer connotación porque él en el año 263, donde está más o menos la datación, hizo un análisis con polígonos de 96 y 192 lados. Y después se puso a la tarea de nada menos hacer un polígono de 3072 lados. Imagínense ustedes construyendo un polígono de 3072 lados y dio esta gran aproximación de pi de 3,14159. El otro famoso en China fue el señor Zhu Yongzi. Zhu Yongzi encontró dos aproximaciones muy precisas, 22 séptimos y 355 sobre 133. La aproximación de 355 sobre 133 fue tan precisa que debió pasarse más o menos 900 años desde la época que él lo escribió, que fue hacia el año, como les digo, el siglo V después de Cristo, año 400, 500. Esta aproximación duró casi 900 años para que la mejorara. Yéndonos ahora para la India, tenemos que el más reconocido fue el cálculo de Aryabhata con 3,1416, que pues lo hizo con un polígono inscrito de 384 lados. Regáleme 10 segundos. Y también Al-Khwarizmi, que era árabe, uno de los matemáticos que le dio el nombre a la palabra álgebra, pues también encontró un valor de 3,1416. Él decía que las personas podían utilizar un valor de 3, un valor de 22 séptimos o un valor de 3,1416 como el más aproximado. Después, ya cuando entramos en la época de Europa, de las épocas, digamos, hacia el medioevo en Europa, tenemos a Fibonacci, que tomó la aproximación que hizo Arquímedes y dio valores más precisos a ella. Luego aparece Madhava. Madhava es un personaje bien importante porque él era hindú y hizo un cálculo de pi de estos valores, como lo pueden ver ahí. Madhava lo hizo con un nuevo tema. Aquí es hacia el año 1400 y Madhava utilizó ya las series, un tema nuevo y en exploración en esa época. Obtuvo 3,14, 15, 92, 6, 53, 59. Hay que recordar que ya esto es una matemática de otro nivel. Ya no era por aproximación de polígonos, sino Madhava, digamos que dio un salto hacia una nueva matemática, el desarrollo de las series. También se tiene al señor árabe Yidat al-Kachi, que lo calculó pues con 9 dígitos sexagesimal. Él hizo el cálculo por sexagesimales y queda 16 dígitos en decimales, y el número que ven es con 6 porque él lo calculó fue como 2pi, que igual solo es dividir en 2, pero el cálculo fue para 2pi, que da todo este número. Después viene Vieta, que hizo un polígono de 393.216 lados para obtener esta aproximación de pi de 3,14, 15, 92, 6, 53. Y de aquí en adelante empiezan, a medida que las matemáticas se desarrollan más, vienen cálculos cada vez más potentes. Y hubo personas que ya se dedicaron más, como les digo, en la parte de investigación, ya lo hicieron por buscar precisión en ciertos instrumentos y también por prestigio. Entonces aquí comienza el señor Adrian van Romen. Adrian van Romen lo calculó en 1593, calculó 16 decimales de pi, que fue el mejor valor hasta que llegó el señor Ludolf van Zeulen en 1610, que
lo encontró con 35 decimales. Fue tanto el impacto del cálculo del señor Van Zeulen que por eso se llamó constante de Ludolf durante un buen tiempo. Y dicen que él estaba tan orgulloso de ese descubrimiento en su época que hizo que el número con los 35 decimales se escribieran en su lápida. Después tenemos al archiconocido Newton en 1655, hizo este cálculo, seno a la menos 1 de 1/2 es igual a pi medios. Fue su demostración. Luego aparece John Wallis en 1665 que hizo una aproximación por una serie especial que él demostró donde era basado el valor de pi. Después empiezan a aumentar mucho las cantidades de los valores de pi. Aparece después el señor Abraham Char entre 1651 y 1742, usando series encontró 71 dígitos. Y paralelamente hay que nombrar al señor Takebe, que era japonés, que fue pues de Japón, aquí no se ha hablado, pero fue digamos el japonés con mayor renombre y aparece hacia el año 1722 y hace un cálculo de 41 dígitos de pi. Después de ellos, la cosa se empieza a disparar. Empiezan a aparecer matemáticos aún más dedicados a esto. Thomas Lagny, noten que yo pongo CO porque aquí ya los cálculos, como eran tan grandes, le dedicaban tanto tiempo, pues caían en errores. El primero de ellos fue Thomas Lagny, que él calculó 120 valores de pi correctos. En el año de 1720 calculó más, pero los otros se demostró que estaban mal. Después el récord lo tuvo Yuri Vega en 1789, donde calculó 126 valores correctos. Y estuvo un tiempo con el récord, hasta casi 60 años, hasta 1841, cuando William Rutherford obtuvo 152 valores correctos de pi. Aquí ya viene un personaje que tendríamos que darle el mérito a la dedicación. Noten que hasta William Rutherford había calculado 152 valores correctos. Y aparece este señor, William Chance. Guárdese en ese nombre, porque es una demostración a la persistencia y yo creo que pues deberíamos hacerle un homenaje. En 1873 publica su trabajo y él era un matemático aficionado, duró 20 años calculando 707 decimales de pi, lo cual es una barbaridad. 20 años dedicado a los cálculos en esa época del valor de pi. Esto pues fue un hito para la época y le dio el reconocimiento pues en el ambiente matemático al señor William Chance. Obviamente, pues estos trabajos tan difíciles pueden caer en un error y en el año 1944, estamos hablando casi 70 años después de este trabajo de Chance, que quedó prácticamente como el rey de los cálculos de los decimales de pi, pues viene el matemático DJ Ferguson y se dio cuenta que el trabajo de William en el dígito 528 tenía un error. Por ende, todos los decimales calculados de ahí en adelante estaban mal, pero igual William Chance continuó con su trabajo con 527 decimales correctos, que es una hazaña para esa época. Con el uso de una calculadora electrónica, el mismo DJ Ferguson, ya utilizando herramientas modernas, él fue el primero que utilizó una calculadora electrónica, un material, un aparato para esos cálculos. Pues en el año de 1948, con una calculadora electrónica, rompió el récord del señor Chance con 808 decimales. Y aquí ya entramos en la parte de los cálculos cedidos a las máquinas. Desde la calculadora electrónica del señor Ferguson hacia el año 1949, la primera computadora que pudo hacer los cálculos fue la ENIAC, que hizo un cálculo de 2037 decimales de pi. Esa fue la primera calculadora electrónica,
primera computadora que hizo esos cálculos. Para hacer estos 2037 decimales, la ENIAC se gastó 70 horas. Noten la diferencia de cómputo. Para toda esta cifra se gastó 70 horas, mientras que para la tercera parte de los cálculos el señor William Chance se gastó 20 años de su vida. Entre 1949 hasta el 2009, pues hubo muchos récords usando computadoras y sistemas computacionales para los cálculos de los sistemas de pi que se van de lo que puede dar este video. Lo que sí cabe resaltar es que en el año 2009, la T2K Tsukuba System, con 640 computadores en línea, logró un cálculo que para la época fue una hazaña de 2,5 billones de decimales de pi. Ojo, 2,5 billones de pi. Y para hacer ese cálculo se gastó 73 horas y 36 minutos. Entonces, hasta ahí fue el récord en el 2009. Pero obviamente, usando sistemas computacionales, se han continuado haciendo cálculos de cifras de pi a ver si este número puede tener fin o no. Pues como los matemáticos tienen que corroborarlo, y en este caso la gente experta en computación, en el 8 de junio del 2022 salió la noticia, o sea, estamos hablando hace poco, 8 de junio de 2022, la ya 2 veces, digamos, rompedora de récords, Emma Haruka Iwako, una experta en computación, trabajando para Google con sistemas de Google Cloud, hizo un cálculo de 100 billones de cifras de pi. 100 billones de cifras de pi. Se gastó en ese sistema computacional 150 días. Ese es el último récord vigente que hay a la fecha, y como dato curioso, el último decimal que encontró es un 0. Y con esto termina todo el recorrido sobre el número pi. Noten que pues alguien diría, pero ¿para qué la gente hace esos cálculos si una computadora pues va a sacar todos esos millones decimales? En matemáticas no se puede dar algo por sentado si no se demuestra. A estos números hay que hacerles el estudio hasta la parte más profunda a ver si se encuentra alguna relación matemática que se pueda utilizar en algún oficio de la vida diaria, o ver si realmente estos números continúan hasta el infinito, lo que lo están demostrando. Aunque obviamente alguien va a decir, pero William Chance, ¿para qué gastó todo ese tiempo? Todos estos científicos, hay que tener en cuenta que ellos no sabían en su época que se iban a desarrollar métodos matemáticos más avanzados que permitirían hacer esos cálculos más fáciles. Cada uno en su época obtuvo un resultado que para nosotros nos puede decir, bah, pero estaba muy erróneo, estaba mal hecho. Pero esos cálculos, con su esfuerzo, con las herramientas de su época, fueron hitos en su tiempo, y como doña Emma hoy calcula 100 billones, es igual de importante los cálculos que pudo haber hecho Arquímedes, o lo que puede haberse encontrado en el papiro de Rin, o lo que puede haber hallado el Khwarizmi, o el señor Madhava, o los demás científicos como William Chance. Todos esos valores en su época tuvieron una aplicación y fueron utilizados como base para elaborar textos científicos, cálculos astronómicos y en cualquier área de la matemática. Espero que este recorrido sobre pi les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto. No olviden suscribirse y dar al like.